Buenos días, mis niños. El día de hoy, que es 22 de abril del 2020, vamos a trabajar con el libro de, de Baja California en la página 96. Voy a ponerles la primera imagen. En esta imagen viene haciendo referencia a qué es lo que creemos que está sucediendo, qué es lo que crees tú que está pasando, qué episodio crees que sea de la independencia, ese momento, qué crees que estaba sucediendo. Podríamos pensar que estaban llegando a un acuerdo, que estaban discutiendo, que estaban preparándose para la guerra. ¿Tú qué opinas sobre la imagen? Ahora, en el legado misional de la California dice, como parte de la evangelización, los misioneros buscaban que los indígenas aprendieran otra forma de vida, con nuevas costumbres y valores familiares, por lo que insistían en que los soldados españoles estuvieran casados y trajeran a sus familias. Las mujeres de estas familias enseñaban a los indígenas labores de costura, bordado y en otras ocasiones a leer. Y viene una pregunta, ¿cómo te imaginas que vivían las familias en ese tiempo? En el tiempo de independencia, en el tiempo de los españoles, en el tiempo en el que los indígenas estaban en las misiones. ¿Cómo te imaginas que vivían las familias en ese tiempo? Debido a la guerra de independencia se interrumpió el transporte a las Californias y la situación de las misiones se empeoró por falta de provisiones, es decir, como alimento, frutas, verduras y todo ese tipo de cosas. Algunos indígenas ya no podían adaptarse a la forma de vida que tenían antes de vivir en las misiones. Como aprendieron a cultivar, pidieron tierras para quedarse a vivir allí. La independencia de México se consumó en 1821 y un año después llegó la noticia a las Californias, por lo que la jura de independencia en las fronteras se realizó el 16 de mayo de 1822. Entonces, empezaron a cerrarse las misiones y las tierras fueron usadas para la siembra y la ganadería. En 1849 abandonaron la última misión. Para ese momento ya se habían establecido algunos pobladores que, al decaer las misiones, aprovecharon los terrenos para fundar ranchos. Los primeros gobiernos mexicanos decidieron impulsar la secularización, es decir, entregar las misiones a párrocos y que los indígenas dejaran de estar bajo su tutela. Se pretendía que las tierras misionales pudieran ocuparse por otras personas. Entonces, ya cuando la guerra de independencia se acaba en el centro de la República, la noticia tarda en llegar hasta Baja California. Entonces, ya cuando sucedió eso, que pasó casi un año, o el año, los indígenas empezaron a irse de las misiones porque ya los españoles ya no tenían nada que hacer con ellos, o sea, ya no los podían mandar, ya no los podían poner a estudiar, ya ahora ellos eran libres completamente. Los dominicos veían a los indígenas como personas indefensas. Se requería de su cuidado y consideraban que los terrenos misionales eran de los nativos y estos no estaban capacitados para hacerse cargo de las tierras. ¿Por qué los consideraban personas indefensas? Para los indígenas, antes de que llegaran los españoles, la tierra no era importante en sí misma como propiedad, sino como espacio en el cual los recursos que necesitaban se producían de manera natural. O sea, para los indígenas la tierra era de todos, no se peleaban y decían, este pedacito de tierra es mío, este otro es mío, no, sino que era de todos. Los rancheros de la región tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones de vida, lo que propició un acercamiento con los indígenas, tanto con los cristianizados como los que no estaban. ¿Se acuerdan que vimos que los misioneros, los franciscanos, los jesuitas, les enseñaron la religión católica a los indígenas, les enseñaron a hablar en español, les enseñaron a escribir en español, les enseñaron sus costumbres, su cultura? Entonces, había unos que eran cristianos, es decir, católicos,
y habían otros que no habían adoptado la religión de los españoles, o sea, seguían creyendo en sus propias costumbres. Dice, los soldados instituyeron a los indígenas cristianos como vaqueros y pastores, que, junto a sus conocimientos ancestrales de la región y del medio, los convirtió en el personal indispensable para los ranchos ganaderos durante la segunda mitad del siglo, y es una X, un palito y otra X. Ese es un número romano que significa 19. Inclusive en la primera mitad del siglo, XX es 20, porque lograron superar a quienes les habían enseñado. Parte del proceso de interculturación con los indígenas en Baja California se dio durante el periodo que surgieron los ranchos, ya que tanto los rancheros residentes como los indígenas aprendieron a sobrevivir juntos en la región de esa época difícil. ¿Qué aprendieron unos de otros? Entonces los rancheros empezaron a vivir con los indígenas, tanto cristianos, porque los que no habían aceptado las costumbres españolas eran todavía muy celosos y ellos no se juntaron con los rancheros para vivir. Pero ya ellos, los rancheros y los indígenas cristianos que se juntaron, ¿qué aprendieron juntos? Los indígenas, principalmente de la antigua área misional, aprendieron español de los rancheros, con lo que trabajaron, continuaron practicando la religión católica, cambiaron su vestimenta y tradiciones, aprendieron a consumir otro tipo de alimentos y, aunque aprendieron a usar el caballo y la mula, para el trabajo y para transportarse, muchos continuaron recorriendo el territorio a pie. Los rancheros aprendieron de los indígenas algunas formas de aprovechar y ubicar los recursos que el medio les ofrecía, como los alimentos y las técnicas de construcción, para lograr que sus viviendas estuvieran frescas durante la época de calor y cálidas en la de frío. Quiere decir entonces que tanto los rancheros como los indígenas aprendieron una cosa de unos y de otros. Yo te enseño esto y tú aprendes esto de mí. Es decir, llegó al grado en que los indígenas hasta cambiaron su forma de vestir. Ya no se vistieron más como indígenas. Su forma de comer. ¿Se acuerdan que les había dicho que, por ejemplo, en España, cuando los españoles llegaron a México, ellos aquí conocieron el maíz, el elote, y en España no había maíz? Por lo tanto, los españoles aprendieron a comer maíz. Entonces, les voy a poner los siguientes dibujos, que son los personajes que vienen en el libro. Tú puedes hacer el que más te guste en tu cuaderno. Le pones el título de legado misional y puedes dibujar ya sea al sacerdote, al indígena, al soldado o al ranchero, ¿ok? Cualquiera de ellos. Y esto sería todo para la clase de Baja California. Los quiero mucho, cuídense, que estén bien. Bye bye.